Buenos días, bo día, bonjour, good morning. Yo voy a presentar un proyecto de investigación de un grupo operativo supraautonómico en el que participan Galicia, la Asociación Forestal de Galicia, que es la coordinadora del proyecto, Castilla y León y el País Vasco. Y se centra en la creación de 3 bosques laboratorio de distintas especies del género Pinus, y se van a evaluar el comportamiento de distintos modelos selvícolas. Se va a utilizar planta mejorada genéticamente en distintas direcciones, entre ellas la resistencia a enfermedades peligrosas, ¿no?, e importantes en la actualidad. Y esos laboratorios forestales pues, se van a establecer en localidades en las que el cambio climático pues, está teniendo ya una incidencia importante. Por ejemplo, en Galicia, en la zona sur, y una zona en la que de cuarentena del nematodo, que es una de las enfermedades preocupantes en la actualidad. Pero, bueno, evidentemente el cambio climático es algo que está ahí, todavía hay escépticos, yo creo que cada vez menos, porque la información que vamos teniendo pues apunta en la dirección de que es algo que está ahí, que es irreversible, y que, aunque introduzcamos medidas de mitigación, medidas protectoras, pues esto tiene una inercia que durante muchas décadas pues va a seguir avanzando. A título de ejemplo, y centrándonos en Galicia, pues datos de la Agencia Española de Meteorología pues, nos dicen que en los últimos 60 años se incrementó la temperatura media de Galicia, de nuestra comunidad autónoma, más de 1 grado centígrado. El año hidrológico actual, que termina a finales de este mes, pues nos dice que en España la precipitación fue un 25% inferior a la media. En Galicia estamos en torno al 50% inferior a la precipitación media, ¿no? Sin irnos a las proyecciones más extremistas, pues si comparamos el clima actual, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, con las proyecciones para nuestra provincia de Orense, ¿no?, del sur de Galicia, de la parte interior de Galicia, de las zonas más afectadas, ¿no?, por el cambio climático, pues se prevé que a finales del siglo que estamos viviendo, el clima de Córdoba y el clima de Orense será muy similar al actual de la provincia de Córdoba. Voy a comenzar presentando lo que es nuestra asociación, la Asociación Forestal de Galicia. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que nace en el año 1986 y que agrupa y presta servicio a propietarios forestales gallegos, ¿no? Tenemos 1.200 socios y 24.000 silvicultores adheridos, porque además de los socios propios de nuestra institución, hay algunos individuales, hay comunidades de montes vecinales, que es una propiedad colectiva, ¿no?, de origen germánico, en la que todos los propietarios pues tienen los mismos derechos, aunque hay alguna variante en que no es así. Pero también se han adherido a la asociación, a la AFG, otras asociaciones, cooperativas y sociedades forestales. Por eso, además de los 1.200 socios, pues tenemos muchos más adheridos y a los que también prestamos servicios. Entre nuestros socios, pues son propietarios de 36.000 hectáreas de montes particulares y 57.000 de montes vecinales en mano común. Y también tenemos una empresa, Selga, que presta servicios a nuestros asociados y que también
tiene un grupo de certificación forestal sostenible, fundamentalmente PEF y FSC. Es una fotografía pues, de una asamblea anual de nuestra asociación. Y contamos con un equipo de 24 profesionales, 9 ingenieros de montes, 8 ingenieros técnicos forestales, 4 expertos en fiscalidad y contabilidad de montes vecinales y 3 personas expertas en temas jurídico-administrativos. Una breve descripción, ¿no?, de lo que es la realidad forestal gallega. Son datos ya un tanto obsoletos, pero lo que me importa es mostrar las tendencias. Corresponden al inventario forestal, comparan el inventario forestal del año nacional, del año 1997 y el 2009. Evidentemente hace 13 años, ¿no? Por lo tanto, seguro que hubo cambios importantes, ¿no?, que se pondrán de manifiesto dentro de un mes o 2 meses, cuando salgan a la luz los datos del nuevo inventario forestal gallego que se está realizando. Pero bueno, la tendencia es a una reducción. Evidentemente, los pinares, las coníferas, sobre todo pinos y los eucaliptos, son las especies forestales más importantes, con mucha diferencia, en Galicia, por la superficie ocupada. Y la tendencia es a que se reduzca la superficie de pinares y que crezca la superficie de eucaliptales. También crecen, según nuestros datos del Inventario Forestal Nacional, la superficie de frondosas autóctonas, de los robles, castaños, abedules, etcétera, sobre todo debido a que se ha mejorado, ¿no?, la lucha contra incendios y, por lo tanto, se van regenerando, ¿no?, las especies autóctonas en muchas zonas de matorral de Galicia. No, desgraciadamente, aunque yo creo que sí se debería ir por ahí, no se debe a una política de fomento de las especies frondosas autóctonas en la línea de producir madera de calidad, aunque esperamos que en el futuro próximo pues cambiemos también, ¿no?, en esa dirección. Tenemos una superficie importante de monte desarbolado, de matorral, pero debemos tener en cuenta que una parte considerable pues son hábitats de la red Natura, de estructura de matorral, por lo tanto, son espacios protegidos. En el año 2021, el año pasado, se cortaron cerca de 10 millones de metros cúbicos de madera con corteza, sobre todo de eucalipto, ¿sí?, más de la mitad madera de eucalipto. Le siguen las coníferas con cerca de 4 millones de metros cúbicos y las frondosas, pues una aportación testimonial. Y la facturación para los propietarios forestales de Galicia en ese año pasado, 2021, pues se acercó a los 300 millones de euros. Vemos cómo han ido evolucionando los precios de la madera en los últimos tiempos. Vemos, por ejemplo, que hubo altibajos, por ejemplo, en los años 2008, 2009, una caída importante, ¿no?, por ejemplo, del pino, ¿no?, que lo comentaba hace un rato con nuestro director de la Asociación Forestal de Galicia, que posiblemente se debiera a que en esos años hubo un huracán importante, ¿no?, que aquí en Aquitania derribó 50 millones de metros cúbicos de madera que salieron al mercado y, por lo tanto, tuvieron una influencia, ¿no?, en el precio, en el mercado, y una caída de los precios. Pero bueno, me interesa resaltar la situación actual, ¿no?, que hay una tendencia a la mejora del precio de la madera, sobre todo del pino, de las coníferas, ¿no?, lo cual puede ayudar a frenar esa tendencia a que todo sea eucalipto o ese desmesurado posiblemente interés por las plantaciones de eucalipto.
Tenemos problemas sanitarios, ¿no?, como en toda España y en toda Portugal y también en Europa. Las más importantes en el caso de los pinos pues son las que se citan ahí. Preocupa especialmente el nematodo, una especie de cuarentena. De hecho, en Galicia pues estamos en el sur de Galicia, hay una zona en cuarentena porque es muy importante, ¿no?, evitar o prevenir la expansión que en Portugal, en Extremadura, que creo que se ha erradicado, en Castilla y León, en Galicia. Y una de las formas de expandirlo pues es precisamente el mercado de la madera, ¿no?, la circulación de la madera, ¿no?, porque también el vector, ¿no?, un insecto, un cerambícido, el Monocamus gallo provincialis, contribuye, pero bueno, vuela en distancias cortas, es decir, que el peligro real está en el comercio de la madera. Otras preocupaciones desde el punto de vista actuales importantes pues son las bandas, la banda marrón, sobre todo la banda marrón, porque la banda roja pues lleva ya mucho tiempo y sí, merma algo la producción, pero bueno, no es tan preocupante, ¿no? Y bueno, vemos también ahí cómo se pueden disminuir los riesgos, ¿no? Con planta mejorada, resistente a estos problemas, control en vivero, buenas prácticas selvícolas, por ejemplo, el fusarium, que es otro de el chancro del pino, es otro de los problemas sanitarios también de cierta entidad, pues se ha comprobado que en masas más claras y que permitan la aireación y reduzcan las posibilidades de contagio, pues se puede ejercer un cierto control. La calidad de estación, de poner las plantas en el medio adecuado para ellas, el control de vectores, como puede ser en el caso del nematodo o las cuarentenas, ¿no? Y luego otros riesgos que son comunes para muchas especies, como los incendios forestales, vendavales, heladas, sequías, inundaciones, que además pues acentuarán y se están acentuando, ¿no?, incluso su gravedad y las dificultades de la lucha contra los incendios forestales, por ejemplo, con el cambio climático. Disculpen. En el caso de los eucaliptos, la principal especie forestal por extensión ocupada y por madera comercializada actualmente en Galicia, y Galicia es la comunidad autónoma española que comercializa el 50% de la madera que se vende anualmente en España, pues son el Goniterus, ¿no?, el gorgojo del eucalipto, o la teratosferia o micosferela, ¿no?, que afecta sobre todo a plantas jóvenes, ¿no?, y ahí las formas de lucha, pues el control biológico, en el caso del Goniterus, con Anaphes nitens, o el empleo de fungicidas, en el caso de la micosferela, y también se ha investigado, ¿no?, la resistencia a esta enfermedad foliar, a la micosferela, sobre todo por la empresa Sniace, y hay ya clones que tienen una cierta resistencia. Y otra especie forestal importante, en este caso sobre todo en la actualidad desde el punto de vista frutícola, es el castaño. Galicia comercializa también el 50% aproximadamente de las castañas que se comercializan en España anualmente. Y ahí también tenemos problemas sanitarios relevantes, ¿no?, como Grifonectia parasítica, que es el chancro del castaño, o la Phytophthora, sobre todo Cinamomi, que es la enfermedad de la tinta, y más recientemente pues la avispilla del castaño, contra las que se lucha pues contra el chancro con cuidados selvícolas y con las cepas hipovirulentas, una especie de vacuna, y contra la Phytophthora con planta resistente, hace ya décadas, ¿no?, que se desarrollaron los castaños híbridos resistentes a la enfermedad de la tinta. Y en el caso de la avispilla del castaño, pues funciona bien el control biológico con un parasitoide también chino, que es el Torimus sinensis. Los incendios pues son tradicionalmente un problema importante en nuestra comunidad autónoma. Ahí vemos cómo
Galicia, pues, a lo largo de los años, pues, viene teniendo, o venía teniendo, ¿no?, el 50%, más del 50% de los incendios producidos en España. Afortunadamente, y se aprecia muy bien en esta gráfica, en los últimos años, pues, bueno, las medidas preventivas y de extinción, pues, van funcionando bastante bien y se va reduciendo considerablemente el número de incendios y la superficie afectada por estos siniestros, aunque hay que reconocer que hay años, y yo eso lo relaciono con el cambio climático, como el año 2017 o como el año actual, en que hay determinadas épocas del año, se alarga el verano, incluso hacia el otoño, hay momentos, épocas de sequías prolongadas, altas, elevadas temperaturas, como este año. Y en esas circunstancias a veces se producen los incendios, ¿no?, que llamamos de quinta o de sexta generación, que son unos incendios verdaderamente devastadores. Este año se produjo en Galicia el incendio de mayor dimensión, que afectó a más superficie, unas 13.000 hectáreas, de la serie histórica de incendios forestales en nuestra comunidad autónoma. Y fue un incendio producido por causas naturales, curiosamente, ¿no?, porque el 80 o el 90% pues se producen por negligencias en el uso del fuego o por intencionalidad directa. Pero, bueno, son de esos fuegos que hay que reconocer también que el abandono del monte tiene su incidencia también en este tema, ¿no? Y son incendios que las circunstancias climáticas y las circunstancias de viento los convierten en tan virulentos, ¿no?, que incluso producen alteraciones climáticas el propio incendio, crean nubes, ¿no?, como los nimbos, que los hacen prácticamente imposibles de controlar y además se van autopropagando ellos mismos, ¿no?, creando situaciones también de gran peligro para las personas que están intentando atajarlos. En estos mapas vemos la distribución a la izquierda de las especies forestales más importantes, en color rosado el eucalipto y en color verde oscuro los pinares. Y vemos que, y a la derecha, pues las áreas de Galicia con más incidencia de incendios forestales. Y vemos que, bueno, esas zonas con más recurrencia, ¿no?, más de incendios forestales, o que se queman más repetidamente, pues están sobre todo en el sur de Galicia, coincidiendo en parte también con zonas de importancia, ¿no?, en la presencia de estas coníferas. Y ya paso a presentar el proyecto para ir terminando. El proyecto supraautonómico que comentaba al principio, que se llama así, Red de Bosques Laboratorio para aumentar la resiliencia de los montes productores de coníferas frente a patologías y cambio climático, con el acrónimo GOPINUS. Está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciado por fondos FEADER y Next Generation de la Unión Europea. Nace como iniciativa de los propietarios forestales e implica, pues bueno, pues a centros de investigación y administraciones. Tiene un presupuesto de casi 600 millones de euros. Participan en el proyecto, como comentaba ya antes, las comunidades autónomas de Galicia, que la cito primero porque es la coordinadora, la Asociación Forestal de Galicia coordina este proyecto, Castilla y León y el País Vasco, y también centros de investigación de esas tres comunidades autónomas, concretamente el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que depende de la Consejería de Medio Rural gallega, el NEICER del País Vasco y FUNGE de la Universidad de Valladolid, y también son partners del proyecto, pues COSE, la Confederación de Silvicultores de España, Traxa, la empresa Traxa, y FEUGA, que es la Fundación Empresa Universidad de Galicia. Vemos en este cuadro pues cómo está la superficie y consumo de madera de coníferas en las tres comunidades autónomas implicadas en el proyecto. Vemos que la comunidad autónoma que tiene más superficie de pinares pues es Castilla y León, seguida de Galicia.
Y luego el País Vasco y el consumo de madera en serrerías, ¿no?, de madera de calidad o de diámetros superiores a 16, 18 centímetros de estas especies en las 3 comunidades autónomas. En total, pues una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas y un consumo de madera de calidad gruesa en serrerías de más de 3,5 millones de metros cúbicos. Es decir, que es un sector que tiene una notable importancia. En Galicia pues se cortan, como veíamos antes, 3,800,000 metros cúbicos de madera de coníferas anualmente. Tendencia crecimiento de las cortas de eucalipto, de crecimiento de las cortas de coníferas. Anualmente los propietarios forestales privados facturan 118 millones de euros por las ventas de esta madera. Y las serrerías, la industria del trabalero, que funcionan, ¿no?, que utilizan como materia prima, no exclusivamente, ¿no?, pero mayoritariamente, esta madera de coníferas pues, generan o mantienen 8.600 empleos. ¿Qué objetivos y resultados se esperan de este proyecto? Bueno, la idea central es lo que comentaba al principio, ¿no?, es crear 3 laboratorios forestales en monte, cada uno en una de las 3 comunidades autónomas implicadas en el proyecto. En esos laboratorios forestales, hacer plantaciones de pinos, sobre todo pino pinaster, pino radiata y pino silvestre, con material mejorado desde distintos puntos de vista, ¿no?, del crecimiento, de la calidad de la madera, de la resistencia a enfermedades, de la resistencia a otros parámetros relacionados con el cambio climático, como puede ser la sequía o la resistencia al calor. Aplicar los modelos elvícolas, vamos a llamarles, de última generación, más recientemente desarrollados, e instalar esas parcelas en zonas de influencia del cambio climático y de las patologías más importantes actualmente para esas especies. Y la idea es monitorizar estos laboratorios utilizando sensores, de manera que en los centros de investigación vinculados al proyecto tengan en tiempo real, ¿no?, cómo es la situación de esas parcelas, ¿no?, sensores que midan el crecimiento en diámetro, si puede ser también en altura, que midan el estado sanitario, el estado del suelo, por ejemplo, nutrientes, humedad, que midan, por ejemplo, la influencia de la orientación del árbol al crecimiento hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, en fin, el efecto de los vientos. Hoy hay posibilidades, las nuevas tecnologías digitales, pues permiten hacer verdaderas maravillas, ¿no?, desde este punto de vista, ¿no? Y la idea pues, es también transmitir, lógicamente, pues, que toda esta información que se va recogiendo que sirva para conocer cómo influye, ¿no?, va influyendo el cambio climático en todos esos parámetros que he comentado, que los centros de investigación y, por lo tanto, las 3 comunidades autónomas tengan en tiempo real y simultáneamente pues, toda esa información, y también poner al servicio, ¿no?, de toda la comunidad forestal en sentido amplio, vamos a llamar, ¿no?, propietarios, silvicultores, investigadores, transformadores, etcétera, pues todos esos datos y toda esa información. Importante es resaltar, ¿no?, que se va a trabajar con material genético mejorado, que ya se está trabajando en ello y ya hay resultados. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán pues, tiene material de pino mejorado en cuanto a crecimiento, en cuanto a resistencia a la sequía, en cuanto a la resistencia al nematodo. En el País Vasco, Neiker pues, está trabajando, entre otras cosas, en resistencia a la banda marrón.
Es decir, que ya hay información, ya hay avances, ¿no? No se parte de cero. Entonces, la idea es utilizar este material y testarlo también en estos laboratorios forestales, ¿no? Porque, evidentemente, el cambio climático influye, ¿no?, en las plantas, influye en los árboles, influye en las plantas en general, ¿no? Y ante esta situación que las estresa, ¿no?, ¿qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer? Hombre, las plantas pueden intentar adaptarse, ellas mismas, pero eso lleva un tiempo. Y con un cambio climático que va al ritmo, ¿no?, del actual, eso le va a ser imposible. Por eso nosotros podemos ayudarlas a través de mejora genética, creando clones, tipos que sean más resistentes a esas circunstancias. Como saben, hubo cambios climáticos muy importantes en el pasado, ¿no? Una parte importante de Europa, la era terciaria, pues tenía un clima tropical o subtropical. En el Cuaternario, con las glaciaciones y periodos interglaciales, pues hubo cambios pues muy notables, ¿no? Pero todos ellos fueron a un ritmo muy lento. Y entonces las plantas tuvieron oportunidad, o bien de adaptarse, o bien de emigrar. En las épocas, por ejemplo, en el Cuaternario, en las épocas más frías, bajaban de altitud, o descendían de altitud o bajaban de latitud. Y en los periodos más cálidos, a la inversa. Pero ahora, al ritmo que va este cambio climático, eso no lo pueden hacer. Entonces, o bien las ayudamos mediante mejora genética, o bien las ayudamos con una migración asistida, facilitando, trasladando, ¿no?, cuando las circunstancias no sean apropiadas para una especie, en vez de permitir que desaparezca, pues la trasladamos a una localidad, a un hábitat, a una mayor latitud o altitud, donde sí pueda vivir. O bien hacemos, eso sería hacer pues conservación ex situ, o bien conservamos semillas en bancos genéticos, en bancos de germoplasma, para evitar que desaparezca, ¿no?, que se pierda. Bueno, pues la idea es pues seguir la evolución de esas plantas mejoradas, seguir también la evolución de esos tratamientos selvícolas últimamente desarrollados, fomentar en los viveros la producción de esta planta mejorada y seguir las investigaciones en esa dirección, y también seguir la evolución en monte, en esos laboratorios forestales de estas plantas. Y nada más, con esto es lo que queríamos trasladarles.